usted está parado en un punto donde es 2023, hay 4 generaciones de cinco generaciones de cefalosporinas, 3 o 4 generaciones de penicilinas, depende de cómo las cuente, y usted ya está ahí, entonces usted tiene como todo ese arsenal. En cambio, si usted hubiera sido un médico que le tocó, pues obviamente tendría que ser un vampiro, que le tocó entonces estar en la época de Fleming, y después va avanzando, y entonces le tocó la meticilina, le tocó la cefalosporina. Si usted viera toda esa evolución, usted tiene como una comprensión más clara de por qué existen las generaciones de antibióticos. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Entonces, por eso, el abordaje de este tema, que pues yo honestamente no lo he visto así en muchas conferencias, es, vamos a hablar de antibióticos, pero vamos a hablar mucho desde la perspectiva histórica. Además, porque lo interesante de la parte 2 que vamos a tener, que le va a dar Juan David, ya van a ser los antibióticos aletosos que todos queremos aprender, que los carbapenémicos, que las cefalosporinas de cuarto. Entonces, de acá de alguna forma nos va a servir mucho poder analizar eso. Además que los antibióticos viejitos tienen algunas aplicaciones que siguen siendo claves. Y es bueno saber cómo sirve, puede cubrir toda esta cantidad de cosas, pero nos sirve muy bien para este detalle. Este es un antibiótico de gram positivos, un antibiograma de gram positivos ya viejito. Y este es uno de gram negativos. A continuación les voy a seleccionar en el antibiograma los betalactámicos. ¿Qué quiere decir con eso? Un antibiograma básicamente es un análisis de betalactámicos más otras 2 o 3 bobadas. De hecho, usted ve la mayoría de cursos de antibiograma y usted ve muchas charlas de antibióticos betalactámicos y muchas veces los otros a veces los concentran en 1 o 2 charlas extras, ¿sí? Entonces, evidentemente esto es un sesgo. Esto está muy enfocado a detectar enzimas. Eso fue un favor que me pidió Juan David, que no es solamente voy a hablar de antibióticos, sino que también les voy hablando un poquito de los factores de resistencia ahí mientras vamos avanzando. Y como nosotros sabemos, pues aparte de las enzimas hay otros factores de resistencia, como cierres, permeabilidades, problemas por ese lado de porinas, que desafortunadamente los antibiogramas como están concebidos no sirven mucho para analizar. Entonces vamos a tener un sesgo muy grande hacia enzimas, pero pues es más o menos como lo que le toca hacer a los médicos cuando están en la práctica diaria. Entonces, en el capítulo anterior, recuerden que vimos cómo todo el tema de pared. Aquí lo interesante es recordar esta enzimita, estas son las PBP, esta sería una PBP o una transpeptidasa, bueno, una PBP con sus 2 componentes, transpeptidasa y transglicosilasa. Estas son las de alto peso molecular. ¿Y por qué les recuerdo esto? Porque mire, esta enzima tiene unas uniones a la membrana y de la transglicosilasa tiene una unión a la transpeptidasa. ¿Por qué les digo esto? Porque como ahorita vamos a tener que lidiar con las beta-lactamasas, básicamente una beta-lactamasa es una transpeptidasa, una PBP que se soltó y se volvió mala. Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, en su estructura se parecen y en su función también, pero tiene ciertas mejoras que la hacen que sean completamente diferentes a una transpeptidasa. También vimos el tema de la topología de las envolturas de ambas bacterias, de gram negativas y gram positivas. Esta es clásica de Goodman y Gilman, porque nos permite ver cómo en gram positivos, pues las betalactamasas no solamente son más simples, generalmente nosotros hablamos de una betalactamasa en gram positivos, pues son varias, pero para efectos prácticos uno habla de la betalactamasa de Aureus, la betalactamasa, sea cual sea de las bacterias que tenga, ¿sí? Hay unas muy frecuentes, en Aureus es muy frecuente, en Enterococo es extremadamente rara, por ejemplo. Pero estas beta-lactamasas generalmente se van perdiendo en esa pared celular. Mientras que en los gram negativos, el gran lío es toda esa acumulación de beta-lactamasas que se logra en ese espacio periplásmico, unido al hecho de que se pueden cerrar porinas o expulsar los antibióticos. Entonces, en gram positivos, ¿sí? Nosotros básicamente se enfrenta uno, cuando está hablando de beta-lactámicos, aquí no vamos a hablar ni de banco ni de otras cosas. En la resistencia a gram positivos vamos a tener beta-lactamasas. Ojo que esto no tiene nada que ver con clasificaciones, pero es para que entiendan. De bajo grado, estos son beta-lactamasas que hidrolizan antibióticos sencillos, generalmente penicilinas. O sea, la mayoría de las beta-lactamasas de gram positivos son beta-lactamasas tipo penicililasas, ¿sí? Vamos a tener también, como puede ocurrir, por ejemplo, con enterococo, como puede ocurrir con neumococo, podemos ver que las PBP pueden adquirir ciertas mutaciones y variar un poquito la afinidad de las PBP hacia ciertas proteínas. Ahí vemos resistencia a neumococo, enterococo y obviamente pues la diana más o el cambio más horrible que fue el cambio que sufrió Staphylococcus aureus con el gen MECA, recibió esta PBP2A que es insensible a todos los betalactámicos. Y solamente hay un betalactámico que es capaz de saltarse eso, que es una cefalosporina quinta, que esa no se va a mencionar el día de hoy. ¿Qué pasa en cambio con los gram negativos? Sí, sabemos el problema de las
porinas y todo eso de la permeabilidad, pero el gran problema es el repertorio masivo de beta-lactamasas. ¿Cuántos tipos de beta-lactamasas hay? Miles, ahí van como en 2.400 más o menos beta-lactamasas. Entonces ahí es donde está el chicharrón, porque no solamente hay muchas variedades de enzimas con diferentes perfiles de hidrólisis, sino que además se pueden concentrar de forma masiva en este espacio periplásmico. Entonces, un punto aquí central para poder, porque es que ahí tenemos que saber de tres participantes en este problema. La PVP que hace la pared, los residuos a donde se pega la pared que serían las alaninas, ¿cierto? Que va a tener este grupo acilo que es clave. Y después el gran problema es que vamos a tener que lidiar además con los beta-lactámicos, que es el antibiótico. Vuelvo y hago énfasis, miren que el grupo acilo de la alanina de la pared es igualito a este grupo acilo del anillo beta-lactámico. Las beta-lactamasas, pues básicamente son lo mismo, solamente que esta está diseñada para degradar beta-lactámicos. Y obviamente el sitio donde va a haber la acción de no todas las beta-lactamasas, sino de las clases que son serin beta-lactamasas, va a ser también este grupo. Del libro, qué pena se me olvidó acá poner la cita, del libro de Walsh de Antibiotics, nos muestra precisamente la diferencia clave que hay desde el punto de vista estructural y bioquímico. Cuando yo tengo una pared, ¿cierto? Y esa pared hace la unión con el aminoácido y termina haciendo la transpeptidización, esa reacción acetilación-desacetilación ocurre en milisegundos, eso es pum, de una. Pero cuando llega el beta-lactámico y ocurre la reacción de acetilación-desacetilación, la penicilina queda unida a la ATPasa, pues, o sea, a la transpeptidasa, y esa unión va a ser de horas, y el sitio activo de la enzima va a quedar completamente cerrado. O sea, realmente a la hora o a la media hora, la PVP se le suelta el antibiótico, pero pues en ese tiempo ya la bacteria se ha muerto porque la lisis de la pared ha hecho todo el trabajo, listo. ¿Por qué se da más esa afinidad de los antibióticos? Recuerden ustedes la tensión de la molécula, tiene una energía libre mayor, y esto hace que las PVP prefieran o tengan mucha más afinidad por el beta-lactámico que por el sustrato al cual van a hacer el proceso de la unión de la pared. Entonces, ¿qué es una beta-lactamasa? Una beta-lactamasa es sencillamente una enzima que hidroliza el anillo beta-lactámico. Acuérdense que es hidrólisis. Hidrólisis implica agua. Esto es un proceso que se da también por acetilación, desacetilación, no requiere ATP, es libre de energía en forma de ATP. Y miren lo que pasa entonces con el beta-lactámico. El beta-lactámico queda con su grupo acilo, pero el anillo beta-lactámico queda completamente roto. Esto es lo que ocurre acá, ¿sí? Después de que se da la unión con esa beta-lactamasa, la beta-lactamasa lo que hace es que daña el beta-lactámico y la beta-lactamasa queda libre. A diferencia de la PVP, que cuando interactúa con el beta-lactámico queda con él enganchado. ¿Listo? ¿Está temblando? No, me digan. ¿No? Ok. Bueno, ¿qué dicen entonces las beta? Es que está temblando mucho. ¿Qué dicen entonces las beta-lactamasas cuando generalmente llegan los antibióticos? Diga, téngame la cerveza. Ellas están completamente diseñadas para poder lidiar con estos antibióticos. Entonces, ellas, ¿qué son? Ellas son unas PVP divergentes que evolucionaron para defender la pared frente a los beta-lactámicos. Acuérdense que los antibióticos en general existen de forma natural hace miles de años y las bacterias se vienen peleando con esos antibióticos hace muchísimo tiempo. Entonces, mientras los beta-lactámicos se especializaron en crear uniones de vida media larga con las PVP, las beta-lactamasas evolucionaron para realizar reacciones de desacetilación con total eficiencia. La eficiencia de la reacción es 100%. ¿Y cómo llegan a ser del 100%? Porque llevan 1.200 millones de años evolucionando para eso, ¿sí? Entonces, algunos datos como para uno decir, uy, esta vaina es seria. Mire, una transpeptidasa se va a desacetilar en 90 minutos para liberarse de una ampicilina, mientras que una beta-lactamasa cromosómica destruye 2.000 cefalosporinas por segundo. Esa es la diferencia, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las bacterias donde hay más resistencia antibiótica, Pseudomonas, ante la presencia de una cefalosporina pasará a expresar 100 AMSES en su espacio periplásmico a 100.000 AMSES en un lapso de minutos nada más. Lo que dará entonces una capacidad de destruir 2 por 10 a la 8 cefalosporinas por segundo, una sola pseudomona en su espacio periplásmico. Ese es el reto de ese antibiótico al entrar ahí. Y por eso también uno va entendiendo que en este momento la tendencia para lograr vencer un poco la resistencia antibiótica es traer antibióticos que traigan una molécula suicida, que esos son los famosos inhibidores de la beta-lactamasa, en este momento el más avanzado, ceftazimab y Actam,
que lo vamos a ver con Juan David la próxima sesión. La diferencia entonces entre reacciones es de 2 por 10 a la 7 a favor de la beta-lactamasa con una eficiencia del 100%, listo. Aquí me perdonan que se me fue esta animación, ¿sí? Que esto debería aparecer después, pero quiero que analicen un detalle, y es que las beta-lactamasas de la clase A, C y D, todas vienen de un origen común, y las transpeptidasas y las beta-lactamasas tienen un origen común también. Quiere decir que esas enzimas están profundamente relacionadas, y acá lo vemos en esta gráfica de un artículo pues ya viejito del doctor Vaquero, que es el que más ha analizado este tema de evolución de resistencia a los antibióticos, y vemos cómo la PBP tiene su serina, que es el sitio activo, en la posición 62, y miren que estas beta-lactamasas tienen generalmente esa serina en la posición 70. La B no, C y D se llaman serin 70 beta-lactamasas por la posición en la que están. Y es simplemente una PBP que se volvió mala, ¿sí? Bueno, entonces, este es como el árbol genealógico de esas beta-lactamasas. Como le digo, esto es una aproximación para tratar de clasificar 1000 enzimas distintas. Las veces que hemos dado estas clasificaciones de enzimas, que quien la ha dado más es Santiago Loaiza, realmente es un ejercicio difícil, y esto solamente lo aprende uno a medida que va viendo el tema. Aquí lo que hice fue simplificar mucho. Tengan en cuenta que la B es aparte. Esto también Juan David les va a hablar un poquito la siguiente sesión. ¿Qué tenemos de las serin beta-lactamasas? Tenemos la A, la C y la D. Y las clasificamos, clasificación mía burda, esto no es oficial, pero es para que ustedes entiendan, como en resistencias de qué tan peligrosas son, ¿cierto? Entonces vamos a ver que las resistencias de bajo grado generalmente van a estar en las beta-lactamasas de la clase A, ¿cierto? Y podríamos sacar una subcategoría de las beta-lactamasas que no pueden hidrolizar carbapenémicos. Ahí vamos a tener las famosas penicinilasas de los gram positivos, ¿sí? La penicinilasa boba de Aureus, las BLEA y ERT que empezaron a evolucionar en los gram negativos pasito a pasito, y ya después cosas un poquito más peligrosas como las BLE, que es donde vamos a cerrar la conferencia, porque básicamente es lo que abre la puerta de entrada y que obliga a los científicos a buscar una opción, y la solución fueron los carbapenémicos. Entonces, cuando ya tenemos los carbapenémicos, vamos a tener ahí ya las resistencias de muy alto grado, que son las más peligrosas en términos de salud pública, donde tenemos las carbapenemasas tipo KPC en la clase A, las metaloenzimas, que en este momento, de todo ese problema de resistencia, es mayor problema de resistencia, y la familia OXA, que tiene muchas enzimas también que no degradan carbapenémicos, pero particularmente la familia OXA 48 son graves. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en estas, ¿sí? Penicinilasas, enzimas que degradan beta-lactámicos para gram negativos de bajo grado, y las famosas beta-lactamasas de espectro extendido, las famosas BLE, o como aparecen en inglés, ESLBE. Bueno, entonces, ¿por qué son diferentes esas beta-lactamasas del tipo B? Ellas lo que hacen es utilizar 2,5. Ellas no hacen acetilación ni desacetilación, ellos rompen los beta-lactámicos por otra vía distinta, y filogenéticamente no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con las esas serin carbapenemasas. O sea, una metaloenzima nunca fue una PBP. Eso le confiere unas características claves para la clínica. Usted dice, uy, profe, ¿por qué esas minucias? Vean. Primer detalle, ellos necesitamos, para hacer la detección de estas enzimas, ¿sí? Cuando ya hablemos fuertemente de antibiograma, uno lo que hace es que hace una prueba con EDTA. Si ustedes recuerdan un poquito de bioquímica, en química sanguínea, cuando uno le toma una muestra a un paciente, ¿para qué sirve el EDTA en un tubo? Cuando la jefe le dice, tráigame un tubo con EDTA, ¿ese tubo para qué sirve? Para evitar que la sangre no se coagule. ¿Qué es lo que pasa con el EDTA? El EDTA coge el calcio, lo quela y lo esconde. Entonces los factores de la coagulación no pueden servir. Aquí funciona el mismo principio. El EDTA lo que va a hacer es que secuestra los iones de zinc, y las metaloenzimas no pueden funcionar. Ese es el fundamento de la prueba. Pero eso también tiene unas implicaciones muy interesantes. La primera es que un tipo especial de beta-lactámicos, que son los monobactámicos y solamente tienen un representante, que es el Astronam, es completamente resistente a la acción de esas metaloenzimas, y eso muchas veces salva los tratamientos, ¿sí? Y lo otro es que, y ¿por qué les traigo a colación esto? Porque generalmente esas metaloenzimas degradan en general todos los beta-lactámicos sin misericordia. Carbapenémicos, cefalosporinas de tercera, cuarta, eso se lleva todo por delante, excepto Astronam. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente, pero es para que sepan esto. Entonces, ya uno ve esas estructuras y uno dice, ay, qué pereza la bioquímica. Pero cuando uno le pone un poquito de atención a la bioquímica, empiezan a entender unas cosas muy interesantes de los antibióticos, ¿listo?
Entonces, cuando uno analiza eso, se da cuenta que hay un solo factor que es común en todas esas moléculas. ¿Cuál es? Es esta cajita de acá, con este grupo N, y que tiene este grupo acilo. Vean que se repite acá, vean que se repite acá, vean que se repite acá. Ese es el anillo beta-lactámico, ¿sí? Ahí es donde está toda la acción. Si esto no existiera, no podríamos hablar de que esto es un beta-lactámico. Entonces, generalmente las penicilinas, cuando arrancó su síntesis, unieron este anillo beta-lactámico a un anillo tialiazona, que es este que tenemos aquí, miren que se va repitiendo, ¿cierto? Esto que ustedes están viendo acá, yo no sé muy bien de la estructura química, pero yo me doy cuenta de una cosa, que aquí no hay una cadena lateral, solamente tiene una sola cadena lateral, la tialidosona tiene un grupo sulfuro, esto debe ser una penicilina, ¿sí? Entonces, diferencia clave de las penicilinas con las otras, solamente tiene un grupo acá, donde se le pueden pegar moléculas, ya vamos a aprender para qué sirven estas moléculas, pero acá está completamente libre. Cuando pasamos acá, seguimos teniendo este otro anillo anexo con un grupo sulfuro, pero miren ustedes que ya tenemos la capacidad de pegar una y dos cadenas, y esto va a ser absolutamente clave y es lo que explica la versatilidad de las cefalosporinas. Estas serían las cefalosporinas. Y este sería muy fácil de adivinar, este sería un ¿qué? Tiene un solo anillo, monobactámico, lo sencillo, ese es el monobactámico. Tiene un anillito monobactámico. Y esto es lo que explica también por qué las metaloenzimas, como tienen un solo anillito, la metaloenzima no tienen cómo coger esta molécula y por eso no tiene nada que hacerle. Y finalmente, si nosotros a ese otro anillo que va anexo al anillo beta-lactámico le quitamos el grupo S y lo convertimos en una C, ¿se vuelve un qué? Carbapenémicos. Listo, eso es, ¿sí? Pero en esencia son muy parecidas. Y lo importante, porque mire, todo lo que hace el daño es esto, pero ¿con qué ha jugado la farmacología? Con las cadenas laterales. Las cadenas laterales es lo que ha hecho que hayan unos antibióticos beta-lactámicos con tiempos de vida media larguísimos, como la ceftriaxona, con mucha unión a proteínas como el lactapenem, o que sean altamente hidrosolubles. Todas esas cosas, lo que le peguen a tal bacteria o tal otra, eso, la magia de todo eso está en lo rojo, en las cadenas laterales. ¿Qué fue? Bueno, entonces vamos a arrancar con las penicilinas, ¿no? Entonces, del ácido aminopenicilánico, o el 6-APA, que son los tres componentes, se le pega la tiazolidina, y este es el anillo pues, que va a acompañar casi todas las familias de estos antibióticos. ¿Cuál es el gran pecado de las penicilinas y por qué se quedaron ya como cortas? Miren que no se ha anunciado una nueva penicilina nueva hace mucho tiempo, por esto, porque yo solamente tengo un espacecito donde pegarle cositas. Entonces, primero hay que hacer propaganda, que cuando hay una publicación buena de nosotros hay que hacerle propaganda. Esta la hizo uno de nuestros integrantes ya jubilado, el doctor Nicolás Giraldo, un artículo que salió en la revista de medicina de la Universidad de Antioquia y Atreya, muy bien escrito. Yo tuve el gusto de revisarlo antes de que lo enviaran a la revista, sobre la historia de la penicilina. No solamente cuenta la historia de la penicilina, sino también la historia de las cefalosporinas, está muy bien escrito. Como lo dice muy bien el título, habla también del hecho de cómo fue la construcción social del proceso de hacer la penicilina, se lo recomiendo mucho. Y de hecho la revista de Atreya puso la portada del artículo, de la revista con base en el artículo. Entonces, el concepto es bien interesante porque desde Paul Ehrlich, que fue uno de los principales investigadores de enfermedades infecciosas a principios del siglo XX, se empezaba a hablar de, oiga, pues yo por qué no le doy al paciente algo que se distribuya por su cuerpo y mágicamente busque el bicho, en este caso el microorganismo, y lo mate. Ese es el concepto de bala mágica y la primera aproximación fue el Salvarsan, que se utilizaba para qué enfermedad. Muy bien, para la sífilis. Era un veneno el berraco. Para la sífilis se trataron unas cosas muy horribles, le daban malaria al paciente, le daban mercurio, plomo, yo no sé, ¿sí? Pero el concepto pegó y entre los microbiólogos se trató de explorar esta idea. También se empezó a hablar del antagonismo microbiano, ¿sí? Hay múltiples comunicaciones, por ejemplo, entre los grandes padres de la microbiología, como Lister, Pasteur hablándole a Joseph Lister sobre la acción de Penicillium glaucum, sobre el crecimiento de otras bacterias, y eso pues llevó a muchas comunicaciones, y de hecho en los archivos del laboratorio Pasteur habían probablemente los fundamentos para describir la penicilina, pero el que realmente lo hizo pues fue más adelante. Entonces, la contribución al estudio de la competencia vital de microorganismos
permitió entender que muchas veces los mohos, los hongos, pelean contra bacterias, y ese fue el fundamento de la terapia antibiótica. Yo creo que lo que sigue de terapia antibiótica es inventarnos antibióticos completamente, ¿cómo se llama esto? Cuando no son naturales, sintéticos, o sea, que sean moléculas que las bacterias nunca se han encontrado con ellas, porque la naturalidad de estas moléculas es lo que nos explica también un poquito la resistencia. Después estaban las sulfas, que pues sabemos que todas las utilizamos, generalmente las sulfas van unidos los antibióticos por sinergia, pero esos antibióticos eran muy mal administrados. Esta es una escena de Rescatando al Soldado Ryan, una película que les recomiendo mucho, que está en Netflix, si no se la han visto, es la mejor película de guerra, yo creo, de este siglo, donde muestran perfectamente cómo se utilizaba el uso de las sulfas. Eso era Excel, ese polvo ahí encima de la herida, pero eso pues realmente no servía mucho. Pero el héroe de esta historia es indudablemente el señor Alexander Fleming. Fleming era un microbiólogo muy desordenado. También se les recomienda la lectura del libro de Orlando Mejía sobre el descubrimiento de Fleming, donde escribe muy bien cómo fue el proceso de serendipia y otros descubrimientos muy interesantes que hizo Fleming, como la lisocima, entre otras. Y pues nosotros cuando hablamos de antibiograma de sensidiscos, pues estamos siempre recordando a Fleming. Uno pone un disco donde está saliendo una sustancia y ese halo de inhibición fue lo que Fleming vio y dijo, eureka, aquí hay algo. Pero eso no fue como Fleming dijo, eureka, que hay un antibiótico, y después ya todo el mundo se estaba aplicando penicilina. Eso fue un proceso bien tortuoso. Los invito a que lean el artículo de Nicolás. Fleming lo escribe, pero no es sino hasta 1931, en la Universidad ya de Oxford, Florey y Ernest Chain empiezan las investigaciones para tratar de purificar esa sustancia, tenerla en una cantidad suficiente que sirva para tratar a un humano. Ya después, hacia 1941 y 43, ya se empiezan a hacer estudios y ya se logra hacer producción masiva de penicilina. Esa penicilina antes era súper cochina. De hecho, vamos a ver ahorita por qué se llama penicilina G, porque es que había muchas formas de penicilina y la única que fue buena ya cristalizada fue esa. El tema es que en los primeros ensayos, cuando era tan difícil hacer la penicilina, que a los pacientes, a los soldados, porque eso hicieron pruebas en soldados, cuando le inyectaban la penicilina a los soldados, ellos tenían que recoger el chichi de los soldados para volver a purificar la penicilina para ponérsela a otro paciente. O sea, así de difícil era el proceso. Pero pues finalmente ya acaban las restricciones de uso militar. Son uno de los secretos de guerra y probablemente una de las causas por las cuales los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial fue indudablemente la penicilina. Obviamente Fleming se vuelve una celebridad mundial porque en esa época con una inyección de penicilina a usted le curaban las dos venerias chéveres de esa época, que eran ¿cuáles? Sífilis y gonorrea, o sea, era una inyección que lo cura todo, era la panacea, ¿cierto? Y miren, cuando ya salió la penicilina, estas eran las propagandas de guerra que salían, vea que gracias a la penicilina regresar a casa, ¿cierto? Porque antes por cualquier heridito usted se le infectaba de su chao miembro o chao papá. Entonces la penicilina, ¿por qué le hablan de penicilina G? La penicilina G, ¿sí? Es simplemente que habían varios compuestos, FX, etcétera, y la penicilina G, que finalmente es la bencilpenicilina, que tiene este grupito acá bencilo, miren que es la misma vaina de siempre, pero tiene esta otra cosita acá. Esa bencilpenicilina fue la penicilina original. Esa berraca molécula ha sido muy, muy versátil, porque por lo menos en este momento tenemos 2, 3, 4 opciones en el mercado con diferentes usos. Tenemos por lo menos 2 versiones completamente hidrosolubles, que es la penicilina sódica y potásica, ¿sí? Esto lo sacamos del libro de Cousers, obviamente les quedan las diapositivas, acá hay algunas de las consideraciones de estas formas distintas y además la equivalencia con respecto a la penicilina G pura, cuánto sería la equivalencia para poder hacer análisis de cuánto se debería poner de dosis. Tenemos después la procaínica y la benzatínica. Podríamos decir que acción intermedia es la procaínica y de larga o muy larga acción la benzatínica, ¿sí? ¿Qué pasa con estas presentaciones procaína y benzatínica? Es que son mucho más afines a las grasas, no son tan solubles en sales, son unas sales mucho menos solubles, entonces permiten la aplicación intramuscular. Porque un paciente, por ejemplo, con una infección grave que requiere una penicilina cristalina, hay que ponerla 4 veces al día por infusión continua. Entonces, eso es un video. Entonces, la penicilina, haberla vuelto una cosa grasosa que lo deja uno caminando así todo chueco, fue una bendición para la medicina. Porque con eso tienes sífilis, un punzón y te vas para la casa. O en el caso de una embarazada o un paciente con una sífilis que no sé cuánto lleva, pues son 3 chuzones y se acabó el problema. A pesar de eso, seguimos con un problema de salud pública por ese lado de sífilis. Entonces, vea, lo interesante cuando uno coge Cousers,
No, lo interesante, no, lo doloroso cuando uno coge Cousers. Cousers es un libro de antibióticos de 4.000 páginas, ¿cierto? La revisión de penicilina es de 210 páginas, solo de la penicilina, ¿cierto? Entonces, pero pues básicamente es una revisión histórica, porque uno ahí ve, es con la penicilina todo lo que trataban. Vea, esta lista de lo que ustedes están viendo acá son todas las bacterias que en su momento la penicilina era el tratamiento original, era el tratamiento. Entonces, piensen ustedes cómo fue esa transición antes de los antibióticos, después de la penicilina, donde todo esto mataba indiscriminadamente y después una inyección y chao para la casa, ¿sí? Entonces, todo esto que usted está viendo acá, si usted tuviera la posibilidad de tener un paciente enfermo y le llega el cultivo y de pronto el antiograma, porque hay unas especies ahí que no tienen puntos de corte, pero le llega por lo menos el cultivo, usted con toda la confianza, usted puede llegar y tratar a ese paciente con penicilina. Cosas gravísimas, como por ejemplo listeriosis, bueno, ya meningitis, ya eso hace gárgaras con penicilina, pero por ejemplo anthrax, ¿sí? Antes se podía tratar perfectamente con penicilina. Todavía usted podría tratar un anthrax con penicilina, pero generalmente esos pacientes le van a poner unos antibióticos más nuevos que generalmente tienen mejor resultado clínico. ¿En qué sigue siendo absolutamente clave la penicilina? En la sífilis. Y si usted no le puede poner a la paciente embarazada penicilina, la tiene que desensibilizar y métale su chuzón. Y si definitivamente no pudo, por lo menos ensaye con ceftriaxona, eso es otra de las cosas que está planteando, que también es un beta-lactámico. Y obviamente las infecciones por Streptococcus. Entonces, obviamente las cosas han ido evolucionando. Piógenes, Streptococcus piógenes sigue siendo susceptible. Este es el libro de Cousers, trae la discusión de por qué Piógenes es susceptible a esto y todavía nadie lo sabe y nadie ha vuelto a tocar ese tema desde el año 1990. Y lo cierto es que Streptococcus piógenes ha ido adquiriendo resistencia a macrólidos, a trimetoprim-sulfa, pero no a penicilina. Y las hipótesis de por qué no adquiere la resistencia a penicilina son bien interesantes. Una es que Piógenes, cuando recibe beta-lactamasa, se muere. Esa es una de las hipótesis. Hay unas hipótesis muy tostadas y entre otras que tienen un CRISP muy activo y bueno. Galactiae, el grupo Galactiae, que por ahí incluso tenemos pendiente un reporte de caso de Indis Galactiae con una endocarditis. Generalmente por la acción de las actividades pecuarias ya ha ido ganando resistencia, entonces no todos los Galactiae, lo ideal es que se les hiciera antibiograma, pero pues no siempre se les hace. Acuérdense que muchas veces a los estreptococos los reportan, pero no les hacen antibiograma. Pneumonia, como hemos dicho, pues se ha ido adquiriendo de pronto resistencias también por esta vía de PVPs con pequeñas mutaciones o cambios, pero en Colombia sigue siendo despreciable el número de aislamientos resistentes de la penicilina. De hecho, el tratamiento, guías viejas, ¿cierto? Las guías de acá están viejas, 2013, pero si tú tienes un paciente joven con una neumonía, el tratamiento sigue siendo penicilina, porque probablemente ese paciente joven, o sea, así como nosotros, no tiene factores de riesgo ni para hemófilos, influenza, ni para típicos. Con una inyección de penicilina se podría solucionar. Sin embargo, generalmente se siguen poniendo tratamientos como ampicilina sulbactam, por lo que vamos a ver ahorita que fue uno de los problemas que se enfrentaron cuando tenían la penicilina y las primeras cefalosporinas, no sabían qué hacer con hemófilos. Y eso fue muy interesante lo que pasó después. Les traigo esto a colación, porque vean lo importante de la berraca penicilina. Uno dice, ¡jue madre, esto todavía se usa! Que ayer estuvimos en una conferencia excelente de este tema, aunque no hablo nada de antibióticos. 2023, esto salió hace una semana, 2 semanas. 2 semanas. Miren ustedes, yo tengo una endocarditis de válvula nativa por grupos de streptococos, y miren, la primera opción, penicilina G. ¿Sí? La Flemina sigue feliz en su tumba, todavía se sigue usando. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, acuérdense, tenemos una solución y eso crea problemas. Entonces, la solución es la penicilina, sirve para todo, pero el problema fueron estafilococos. Los estafilococos empezaron a expresar la famosa penicililasa, el gen BLA-Z. Y el gran problema es que esto empezó a hacer fallar las terapias antibióticas entre los años 50 en adelante. ¿Cuál fue la solución de la farmacología? Inventarse las isoxazocil penicilinas, que básicamente es estas penicilinas con este otro grupo, que miren lo curioso, todo lo que venga al lado del anillo beta-lactámico generalmente es para protegerlo. Entonces, esta estructura que usted está viendo acá lo que hace es evitar que la penicililasa entre en el bolsillo catalítico, entre la molécula del antibiótico, no lo permite entrar. Pero eso también le da unas características muy interesantes. A estas, donde tenemos la oxacilina y la dicloxacilina, esta es la intravenosa, esta es la oral,
tenemos que esto también produce unos cambios en la liposolubilidad de unión a proteínas. Entonces, la oxacilina y dicloxacilina tienen una alta liposolubilidad, tienen una alta unión a proteínas, pero eso también les da unos problemas. La primera, y como lo vamos a ver, la dicloxacilina, que yo, ¿quién ha mandado aquí dicloxacilina alguna vez? ¿Ha mandado alguna vez dicloxacilina? Eso ya no se usa. Eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque aunque es una muy buena opción contra un meticilino sensible, tiene una absorción muy errática y tiene unas reacciones adversas que son muy molestas para los pacientes. Entonces, de ahí han ido en desuso, que nos ha quedado la oxacilina. Entonces, como les mencionaba yo ahorita, de este problema de las penicilinas apareció la penicinilasa de Aureus. La solución fueron las moléculas tipo oxacilina y dicloxacilina. El gran problema de dicloxacilina y oxacilina fue que seleccionaron las clonas que ahora conocemos como Staphylococcus aureus meticilino resistente, que pues de eso nos da solamente para una conferencia, listo. Entonces, algunos detalles sobre uso clínico. La discusión en bacteremias, en el contexto de MS, se hace usar oxa versus cefazolina, cefalosporina de primera generación, ahorita las vamos a mencionar. También fue una de las soluciones a la penicilasa. Cuando aparecen las penicilinas, las cefalosporinas de primera se dan cuenta que, oh sorpresa, esa molécula cubre gram negativos y además es resistente a la penicilasa. O sea, cuando salió la primera cefalosporina, eso fue ¡wash! O sea, eso fue una solución a muchos problemas, excepto hemófilos. Por eso se inventaron otras cosas. Entonces, en este caso, cuando yo tengo incluso una bacteremia por un meticilino sensible y lo estaba tratando con vancomicina, lo que nos dicen los estudios es que es mejor desescalar oxacilina o cefazolina, mejora la mortalidad. Pero cambia la cosa si tengo que tomar una decisión sobre terapia oral. En terapia oral sí no hay ninguna discusión. ¿Por qué? Porque la dicloxacilina, y como vemos incluso los médicos que están en ejercicio ya acá, no la han utilizado, no la han formulado, tiene una absorción muy errática. Generalmente ahí yo estoy pensando muchas veces en infecciones de piel y tejidos blandos, y resulta que a pesar de que es altamente liposoluble, tiene una absorción errática en la piel y produce además un sabor metálico en la boca y produce además borborismos y como cae mal a la barriguita. Entonces, no preferimos eso, más bien le damos a los pacientes una cefalosporina primera que podamos dar por vía oral, como la cefalexina o la cefradina. Esta, yo sé, a mí no me gusta poner tablas en las conferencias, pero estas tablas son claves. ¿De dónde sacamos esto? Yo creo que es un libro que todos tenemos acceso, si no me lo solicitan, yo se los mando, que es el libro de infecciones de Homo sapiens, del doctor Omar Vesga, y este capítulo de beta-lactámico lo escribe además el doctor William Craig, que es uno de los más importantes, ya se murió. Esto fue una de las últimas cosas que escribió, de hecho, el doctor Craig. Y es porque, claro, usted coge la mitad del tomo 1 del berraco libro de Cushers es beta-lactámico, eso no lo lee ni Diego Sánchez. Esto es una revisión de 20 páginas absolutamente iluminadora. ¿Por qué? Porque le permite uno ver precisamente cómo fue ese proceso del desarrollo de moléculas y cómo se fueron enfrentando a nuevos retos. Entonces, mire, penicilina. Penicilina servía para todo, ¿cierto? Excepto bacterioides frágiles. Eso no le entra, pues sí, acá, si ustedes ven esta lista, la mayoría de acá son cocos gram positivos, algunos cocos gram negativos, algunos cocobacilos gram negativos, pero acá no están los gram negativos, las enterobacterias, puros cocos gram positivos. Mire que usted le mostraba una ampolla de penicilina a las bacterias y todas se morían, excepto bacterioides. Pero miren que aquí entre paréntesis, ¿cierto? Eso es una MIC muy baja, o sea, la concentración que yo necesito para matar el antibiótico es, yo le muestro así la ampollita y pum, la bacteria se muere. En cambio, miren que acá entre paréntesis, la bacteria está haciendo gárgaras con la penicilina. ¿Por qué ocurrió ese fenómeno? Las penicililasas. Donde usted vea un paréntesis, penicilasa, 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 penicilasa. Entonces, ¿dónde las tenemos? En Haemophilus influenza, obviamente en Neisseria gonorrea, en Staphylococcus, obviamente, ¿sí? Fueron adquiriendo esas penicilinas. Entonces, esto fue lo que creó la necesidad de inventar, ¿quién? La oxacilina. Y miren que la oxacilina volvió otra vez a recuperar el espectro de acción que teníamos inicialmente con la penicilina, ¿cierto? Eso fue lo que se logró básicamente con esa oxacilina, siendo pues que no es un antibiótico ideal. Ah, estoy ya a hablar de eso. Sí, qué bueno que me lo... ¿Quién conoce la V? Alias fenoximetilpenicilina. ¿Y qué saben de ella? A ver, fenoximetilpenicilina. Tiene un uso en este momento clave. El único pecado es que no se consigue. ¿Verdad? Imposible conseguir en Colombia, pues al menos en el encabezado. Porque con eso es que se hace la desensibilización de... Grave, yo no sabía hacer.
Para los que están en virtual, acá en la tabla estamos seleccionando la penicilina V, que es la fenoximetilpenicilina, me disculpan que se me olvidó hablar de ella. Ahorita vamos a ver en la parte farmacocinética que tiene una absorción no tan buena, pero aceptable. Lo que hace es que tiene un grupo fenoximetil al lado que le da una gran estabilidad frente al ácido gástrico. Entonces logra pasar el ácido gástrico, ya está al otro lado, se pierde algo de la molécula, pero logra entrar al torrente sanguíneo. Tiene algunas diferencias un poquito de espectro, como lo vemos acá en hemófilos influenza, incluso si no hay penicinilasa, tiene una MIC un poquito elevada, un poquito más elevada la E, pero en términos generales lo mismo. ¿Cuál es en este momento el uso de la fenoximetilpenicilina? No tiene tanto un uso clínico de le voy a mandar a tal infección. Sería primera línea para movilizar. Sí, para no tener que chuzar. Para no tener que utilizar un benzetacil. Sí, para no dejar al niño así. Uso, Sería, entonces sí, dos usos claves, pues si la tuviéramos, carambas. Poder no chuzar a un niño y en una infección de garganta darle fenoximetilpenicilina bioral, o desensibilización de la mujer en embarazo en sífilis, que eso sí es un evento de salud pública, sí que hemos hablado de eso en Gineco. Entonces, ¿qué pasa con los gram negativos? Los gram negativos nos indican por qué fue que los médicos y los farmacólogos tuvieron que inventar otra vaina. Miren las concentraciones inhibitorias mínimas que se necesitan de penicilina para matar un gram negativo. Básicamente son inexistentes, esas bacterias todas hacen gárgaras. Y miren ustedes, ya vamos a hablar ahorita de eso, que si yo le pongo grupos amino ahí al otro lado, miren que empiezo otra vez a recuperar la acción, ya las MIC se bajan y se vuelven terapéuticas, un poquito altas, pero funcionan, frente a algunas bacterias gram negativas. Entonces, eso es lo que se ve, y miren precisamente ya el último paso que sería piperacilina, que eso lo vamos a hablar la otra sesión, listo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con todos estos problemas? Como ya veíamos, ¿cuáles fueron los líos? Uno, las penicilinasas de cocos gram positivos. ¿Cómo se solucionó eso? Con oxa y dicloxa, fin. Muy bien, y además habían otras opciones. Cefalosporina de primera también tenía acción contra eso. Y además aparecieron las aminopenicilinas que cubrían bien gram negativos, pero si usted le pega un sulbactam a la ampicilina o le pegas a un clavulanato a la amoxicilina, pues también suicidas esas beta-lactamasas y tienes otra vez acción. El gran lío de por qué se crearon estos antibióticos fue básicamente la única penicilasa que para estos ninguna servía. La famosa penicilasa de Haemophilus influenza. Haemophilus influenza, históricamente en ese momento y todavía sigue produciendo otitis, faringitis, infecciones del tracto respiratorio superior, neumonía, otitis y lo más importante, meningitis. ¿Sí? Entonces, tiene esos líos y por eso fue que básicamente se enfocaron en hacer los inhibidores, ¿cierto? Básicamente amoxicilina y ampicilina, sulbactam, pero también permitió el desarrollo de las cefalosporinas de segunda, que nadie las usa, pues casi nadie las usa, y quedan pues ahí como un poquito en la historia, ¿listo? Entonces estas son las aminopenicilinas, ¿sí? Acá tenemos la ampicilina y acá tenemos la amoxicilina. La revisión también obviamente de Cousers es bastante... de estos antibióticos. Bueno, ¿hay forma de conseguir amoxicilina para adultos intravenosa oral fácil o...? Claulín. Pero en jarabe o ya pasticas. Ah, bueno, porque cuando yo estudié... Muy bien, pero yo no tengo ninguna relación con ninguna farmacéutica, pero vamos a desaconsejar mucho el uso de la sultamicilina. Ya les voy a dar argumentos muy claves de eso. O sea, si usted tiene que utilizar una aminopenicilina por vía oral, amoxicilina clavulanato, alias Claulin, dese la pela. ¿Por qué? Porque la sultamicilina, vamos a ver que tiene ciertos problemas, ¿vale? Entonces, ha sido esencial, yo creo que esto lo conocemos todos, la ampicilina es nuestro caballito de batalla en el tratamiento de la neumonía en los pueblos, en todos lados, ¿sí? Por ese espectro que tiene que cubrir todos los gram positivos, además como viene con un sulbactam, inhibe las penicililasas de Haemophilus influenza, y si de pronto hay un neumococo por ahí resistente también él lo lleva. Sirve para la histeria, y creo que en micro hemos insistido mucho en eso, muchachos, pilas, brotes alimentarios, ampicilina hasta para el gato. Infecciones por gram negativos, ¿no? Que ese fue una de sus principales, y usted todavía puede seguir viendo algunos antibiogramas, evitando Klebsiella pneumoniae, que es intrínsecamente resistente a la ampicilina, pero si usted ve un Proteus, ve una E. coli, multisensible, ¿cierto? Eso ya es, todavía las hay, todavía aparecen antibiogramas así, usted puede seguir usando ampicilina. La amoxicilina, obviamente, es el caballito de batalla en pediatría. ¿Quién está en pediatría acá? Amoxicilina forever, ¿cierto? Eso sirve para todo, sí, es una belleza. Incluso para infecciones de vías urinarias
cuando uno lee las revisiones del doctor Cuna sobre esta vuelta es amoxicilina en infección de vía urinaria, siempre y cuando la bacteria sea sensible es una maravilla. ¿Por qué es eso? Porque estas tienen unas diferencias muy claves desde el punto de vista de la farmacocinética y farmacodinámica. La amoxicilina y la ampicilina parecieran tener un espectro idéntico, sin embargo, la amoxicilina tiene mucha mejor absorción oral, pero mucha es mucha. Y si usted lee en el libro de trucos de antibióticos de Cuna, tiene una larga lista de consideraciones muy interesantes. Por ejemplo, la amoxicilina por vía oral, como tiene una absorción tan buena, tiene un efecto posantibiótico que no tiene la ampicilina, le dejo ese dato. Además, tiene mejor penetración a ciertos tejidos que la ampicilina, ¿sí? Y además, si hay una infección de vía urinaria y se terminó utilizando una de estas aminopenicilinas, tiene mejor salida en la orina, porque la ampicilina sale parte por la vía digestiva. Conclusión, la ampicilina se sigue usando intravenosa, pero si tienen que elegir entre usar sultamicilina, que es la versión oral, a amoxicilina clavulanato, usen amoxicilina clavulanato. Miren que aquí está muy bien reflejado eso. ¿Cuánto es el porcentaje de biodisponibilidad oral de la ampicilina base? 40%, pero con la sultamicilina alcanza a subir un poquito al 60%. Miren cuánto es la absorción de la amoxicilina, 85%, ¿sí? Y las ventajas que les digo, el efecto posantibiótico, penetración a ciertos tejidos que no tiene el otro, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando han hecho estudios de dosis equivalentes, tendría uno que subir la dosis de sultamicilina, ampicilina, mucho más, incluso hasta rangos tóxicos, para lograr alcanzar en tejidos lo que estoy logrando con amoxicilina. Entonces, si tienen que utilizar una aminopenicilina oral, es amoxicilina. No hay amoxicilina, bueno, hagámosle a sultamicilina, pero pues ya saben. De esta tabla, es importante, esta también es del libro de la revisión del Dr. Craig, es importante destacar algunas cosas. La gran unión de la oxacilina y dicloxacilina proteínas, que esto es por el hecho de que es más liposoluble. Miren ustedes lo que habíamos hablado ahorita y discutido con Juan David, penicilina G versus penicilina B. Miren lo que le hace el grupo fenoximetil a la penicilina B. Se alcanza a absorber el 60%. No es ideal, pero alguna cosa se absorbe. Y lo otro es que miren que el clavulanato también tiene una buena cantidad de absorción oral. Por eso es que finalmente clavulanato con amoxicilina se volvieron pues como la aminopenicilina por vía oral. Hay que recordar entonces que la mayoría de las penicilinas se van a eliminar por el riñón a través de secreción tubular y solamente vamos a necesitar hacer depuraciones. Habrán algunas peculiaridades con ciertos antibióticos, pero generalmente se hacen depuraciones, o sea, tratar de ajustar la dosis cuando hay una depuración de creatinina menor del 10%. El porcentaje de unión a proteínas va a ser muy variable, hay unos que no tienen casi unión y otros una unión muy grande, pero esto va a ser fundamental es en las cefalosporinas. En las cefalosporinas, si uno no tiene en cuenta este parámetro, puede hacer daño con una ceftriaxona en un recién nacido o puede poner en problemas a un paciente con una cirrosis, con una citis, pensando que le puede dar un tratamiento para una peritonitis primaria, lo termina también embalando. Entonces, esas son consideraciones que hay que tener presentes. Hay que recordar una cosa y es que las penicilinas, el compartimiento, la distribución es completamente en el espacio extracelular. Pero la penicilina, a pesar de que podría matar algunos patógenos intracelulares, no sirve porque al interior de un macrófago y en un fagosoma, cero concentración de penicilina. Entonces, en general, los betalactámicos nunca nos van a servir para intracelulares. Ahí tenemos, por ejemplo, los macrólidos, que lo hemos discutido en varias revisiones, para tenerlo en cuenta. Lo otro es que generalmente pues, la concentración del fármaco libre en diferentes tejidos y fluidos es similar al plasma, pero generalmente es un poquito más bajo. Y el líquido cefalorraquídeo es la embarrada, porque si el paciente no tiene neuroinfección, generalmente es el 3% del valor sérico. Cuando ya hay una inflamación de la barrera hematoencefálica, ya se permiten concentraciones mayores. O sea que los betalactámicos solamente van a entrar ahí arriba cuando uno los necesita felizmente, que es en el contexto de una meningitis. Pero hay que recordar que no todos los antibióticos entran al sistema nervioso central. Y esa fue la triste historia que vamos a contar a continuación de la cefuroximia. ¿Por qué la cefuroximia ya no se utiliza? Porque esa maldita nunca logró entrar al sistema nervioso central. Bueno, ¿qué pasa con las reacciones de hipersensibilidad que nos da en una conferencia de eso? Por eso después lo cuadramos, todo bien. Las reacciones de hipersensibilidad, y bueno mencionar algo, y lo discutíamos en ginecología. Reacción adversa relativamente inmediata que se nos puede dar mucho en el contexto de poner una penicilina. ¿A quién le pone uno más penicilinas? A mujeres en embarazo con sífilis. Entonces, cuando uno le pone la penicilina puede dar una reacción adversa, ¿cierto? Si esas reacciones son muy tempranas, antes de la primera media hora, generalmente son reacciones de tipo alérgicas mediadas por inmunoglobulina E,
de granulación de mastocitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rollo? Que si la mujer en embarazo es después de las 2 horas empieza a presentar fiebre, malestar general, eso no es una reacción alérgica y eso no le va a contraindicar después el uso de nuevas penicilinas y vuelve y le da sífilis. Es el hecho de que haya hecho una reacción de Jarix-Hersheimer, que es por la liberación del lipopolisacárido del treponema pallidum, que produce una reacción igual a la que uno vería cuando hay una sepsis, donde hay entonces fiebre, malestar general, malestar en el buen vivir, como decía un profesor. Entonces, esto generalmente va a ocurrir es después, tarde, va a ser más adelante, 2 horas en adelante. Eso no contraindica el uso. Si lleva a esa mujer en embarazo le podríamos poner 3 dosis. Entonces, la primera le dio una reacción de Jarix-Hersheimer, simplemente le vamos a dar acetaminofén y para la siguiente le vamos a dar acetaminofén, pero no le podemos dejar de dar la penicilina, porque estamos de pronto malformando un feto. Puede que la guía del ministerio dice que las únicas 3 semanas angioedema, anafilaxia y shock, pues es para ir a la anafilaxia. Si no presentó una de las 3, cero. Usted le puede poner el fenzetacin sin problema, que ese otro sin problema el fenzetacin. Y si presentó uno de los 3, no hay avalado ningún tratamiento distinto a la penicilina. Tienen que igual hacer desintoxicación con la penicilina o que no hay. Sí, ahí se está discutiendo de pronto si hace ceftriaxona y no sé qué, pero bueno. El rollo es que observen a esa mujer que le están poniendo la penicilina. Obviamente se ha tenido reacciones alérgicas. ¿Tuvo ronchitas nomás alguna vez? Cúrese en salud. Le ponen la penicilina, póngasela en urgencias, mire que el carrito de paro esté lleno, el laringo tenga luz, pues cúrese en salud. Y ya si va a hacer una desensibilización, pues cuando pueda, haga llamadas a amigos, ¿no? Llamadas a los profes, profe, va a hacer esto, ¿sí? No se mal. Y acuérdense una cosa, vale la pena decirlo. Lo más clave en la puesta de penicilina en el embarazo es, hagan de cuenta que eso es una cadena de custodia de unos cucos de una violación. O sea, en la historia clínica, hagan de cuenta que usted está hablando como un abogado. Se citó a la paciente a tal hora, se le puso una inyección de penicilina a la tal hora, se está fulana, o sea, déjenlo muy bien consignado en la historia, porque después cuando hay líos por malformaciones, por sífilis, ese va a ser el soporte. Y además, si hay una absoluta certeza de que sí se puso la penicilina, uno ya ahí cuando hay de pronto cambios en el BRL, uno empieza a pensar si hay una reinfección o es un efecto, ¿cómo es que se llaman? Los serofast, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí les dejo esa pequeña pauta, eso lo vamos a ver en noveno, no worries, eso lo hablamos, ¿cierto que eso lo hablamos en noveno? Bueno, farmacocinética, ay, perdón, se me fue esto es reacciones alérgicas. ¿De dónde salen las berracas alergias? Las berracas alergias salen de las cadenas laterales. Entonces, lo que uno tiene que tener presente es que si se va a poner otro antibiótico, hay muchas tablas en APTUE, hay una mucho más completa, pero esta pues me pareció como más pertinente para acá, es que si yo tuve una reacción grave, ojo, angioedema, anafilaxia o shock, lo más probable es que me vaya a repetir con un beta-lactámico que sea con una cadena lateral similar. Entonces, si usted tuvo una reacción, por ejemplo, a la cefotaxime, sabe que no le puede poner cefepime, ¿listo? Entonces, esas tablas hay que tenerlas presentes, porque la posibilidad de que uno tenga que recibir un betalactámico en la vida, desde el momento en que le dio esa alergia hasta que se muera, es del 100%, porque hay algunas infecciones que realmente se tratan es con esto. Se habla que el Astronam es el que menos produce, pero el Astronam tiene una cadena lateral similar a ceftazidima. Entonces, si alguien hizo una reacción a ceftazidima y no le puede poner Astronam, y si llega a ser un Astronam, no se le puede poner ceftazidima y ahí les dejo ese dato. Bueno. Vamos a terminar el día de hoy con las queridas cefalosporinas. Estas vienen, empiezan a ser descritas por Giuseppe Brozzu, quien ya se conocían pues un poquito el tema de que se estaba trabajando con inhibición entre microorganismos. Él hizo una observación muy interesante, era que la gente que se bañaba en Cagliari nunca le daba fiebre tifoidea. La gente iba allá y eso así se echara en una cloaca, eso nunca les daba fiebre tifoidea. Y era porque había un berraco hongo que producía una cefalosporina. Ese hongo entonces es Cephalosporium acremonium, ahorita pues ya le cambiaron el nombre, y en una revista pues por allá de Cagliari de medicina se hace entonces el reporte de un nuevo antibiótico, ¿cierto? Florey entonces encargó a un estudiante de Fleming, a Edward Abram, que empezara su desarrollo. Ya estaban trabajando en penicilina, pero no, esto tiene potencial, trabájele a eso. Se empezó a hacer entonces su desarrollo y a la fermentación de este Chrysogenum, madre, se logró encontrar 3 compuestos de fermentación natural: cefalosporina P, cefalosporina N, inestables, enronchaban
bueno, eran malucos, no se podían utilizar y llegaron a la cefalosporina C. La cefalosporina C es el anillo original, ¿sí? Muy parecido al anillo beta-lactámico con su tiacida, pero el gran problema o la gran ventaja que tiene es que tiene este otro ladito acá donde se pueden pegar cositas. Y ahí es donde entonces se nace la forma original que llevó a la cefalotina y abrió pues toda la investigación con los, para el desarrollo de las cefalosporinas. Ahora en la actualidad lo que se hace es que se arranca de isopenicilina, se hace el 6-APA, después de acá se sacan las penicilinas y por reacciones se pueden sacar, de las penicilinas se sacan las cefalosporinas, ¿sí? Entonces es un proceso ya mucho más sencillo, no se necesita otro hongo. Y vamos a tener entonces la posibilidad de jugar con esta cadena 3' y con esta cadena 7', donde se pueden hacer magia en la farmacocinética en el espectro de acción. Yo diría, vea, como usted que tiene que aprender de memoria de esta charla, es esta diapositiva. Si usted se aprende esta diapositiva de memoria tal cual como está, especialmente a los de fármaco, les va a facilitar mucho la existencia para entender las vainas, porque no solamente como aprenderse como una lora, cefalosporina de primera, churreta antibiótico, cefalosporina de segunda, churreta antibiótico, no. Usted ya va sabiendo contexto histórico, cefalosporinas de primera, ¿para qué nacieron? Yo necesito un antibiótico para gram negativos, necesito un antibiótico resistente a penicilina, ajá, cefalosporinas de primera. Entonces, ahí están. El original de Bandai, cefalotina. Pero cefalotina, algo inestable, reacciones adversas, la dosificación era compleja, a veces usted le ponía la ampolla y los niveles séricos no eran correctos, se mejoró a cefazolina, forma intravenosa, y tenemos la forma oral, cefalexina, y en otros casos se consigue cefradina, yo no sé si todavía se consigue. Cefalosporinas de segunda generación, sí, ¿verdad? Entonces, ideal, mejor no la... Entonces, mejor cefalexina. Yo no conozco un escenario en el cual sea mejor una cefradina que no hay cefalexina. Sería no hay un escenario que generalmente la cefalexina está ahí. Sí. Y pues hay genérica de marca y todo. La segunda generación es una de las que son como medio curiosas. Entonces, segunda generación tiene dos cosas distintas. Y lo bueno es que esas dos cosas distintas no es sino una molécula. La segunda generación tiene Haemophilus influenza, o sea, hay segunda generación contra Haemophilus influenza. ¿Cuál fue ese antibiótico? La cefuroxime. Porque miren lo que hemos hablado. Con la invención de la oxacilina y cloxacilina y de las cefalosporinas de primera nos salvamos de la penicillinasa de Staphylococcus aureus. Éxito. Pero seguíamos teniendo el problema de Haemophilus. Haemophilus producía unas infecciones gravísimas. Entonces, por eso fue que se inventó cefuroxime y las aminopenicilinas con inhibidores. Esa fue la solución. Ahora, si ustedes recuerdan esas tablitas, por ahí había una bacteria, Bacteroides fragilis. ¿Quién me recuerda Bacteroides fragilis? ¿Qué es? A ver si alguien por ahí sabe. Un anaerobio, muy bien. Es un bacilo gram negativo anaerobio que tenemos el intestino túqueo de eso. El gran problema de Bacteroides fragilis es que de los anaerobios es el más resistente. Incluso hay por ahí, no sé si me equivocaré, hay casos descritos de Bacteroides fragilis con carbapenemasas, con capacidad de degradar carbapenémico. Eso pues por acá no hay, pero bueno. Entonces, para eso se inventaron las cefamicinas, y eso fue una maravilla. Usted todavía sigue viendo en las guías de gineco, para cirugías ginecológicas, donde puede haber infecciones por anaerobios, use cefoxitina. Entonces, ojo, usted no puede conseguir una ampolla de cefoxitina en ninguna parte, eso ya no existe, pero este antibiótico, Ave María, si nos sirve para el antibiograma, ¿sí? Ténganlo por ahí en el tintero, ahorita les voy a contar la historia que es muy interesante de la cefoxitina. Después tenemos la tercera generación. La tercera generación, apréndasela con lógica. ¿Para qué se inventó la tercera generación de las cefalosporinas? Para lograr salvar la resistencia que se estaba comiendo a todos estos antibióticos. Entonces inventaron las oximinobetalactámicos, que son todos los de aquí para abajo, donde estamos ceftriaxona, que le gusta la grasa, cefotaxime, que le gusta el agua. Sí, así apréndaselos. Y el otro, que es la ceftazidima, que es el único que tiene acción contra pseudomonas. Entonces, cefalosporinas contra cosas que son con resistencia. Enzimas muy complicadas que son las AMSES y también tener acción contra pseudomona y de quinta generación ceftarolina, que es básicamente una ceftriaxona anti-MRCA. Si le va a tomar foto, hágale, aprovechen. Sí, les recomiendo mucho. ¿De dónde saqué yo esta clasificación de UpToDate? Me parece que es iluminadora y que es muy positivo. Listo. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la farmacocinética, todos los betalactámicos tienen tiempos de vida media cortos, siempre menores a 2 horas. ¿Cierto? En general, aprendas eso, menores a 2 horas.
Eso quiere decir que si cuando yo pongo generalmente un beta-lactámico en la clínica, yo generalmente lo pongo 3 veces al día generalmente, ¿sí? Con una excepción, que es nuestra bien amada ceftriaxona. La ceftriaxona se puede poner una vez diaria o cada 12 horas, ¿sí? Y es precisamente por su gran unión a proteínas y el hecho de que es liposoluble. Eso le da 2 características. Una, sale venteada por vía biliar, ¿sí? Eso puede servir en una colangitis, aunque no cubre enterococo y tiene pues otras consideraciones, pero usted ceftriaxona no la puede poner en un niño chiquito, en un neonato. ¿Por qué? Porque le desplaza la bilirrubina, le produce kernícteros y usted acaba sin licencia médica. Entonces tengan eso presente. Entonces, todos los betalactámicos en general van a ser súper hidrosolubles. De hecho, veníamos en el taxi discutiendo con Juanda cuáles son, vamos a ver esta quién la responde, cuáles son los 4 betalactámicos que usted puede poner por la nalga. En la nalga, no por la nalga, en la nalga. Poor choice of words. Sí, porque supositorios imagino que habrá una cantidad, pero intramusculares. Entonces, penicilinas, ¿cierto? Encetacina, caprocaínica, penicilina. ¿Qué más puede poner usted en la nalga? Ceftriaxona, muy bien, claro. Entonces, el man llegó con gonorrea, ceftriaxona y váyase, listo. ¿Qué más puede poner usted intramuscular? Ese lo va a contar el mono en la próxima sesión, que es el ertapenem. Nosotros tenemos un carbapenémico que se puede poner intramuscular una vez al día. Y hay una cefalosporina por ahí que se nos olvida, pero por lo menos aprendanse esos 3, ¿listo? No me voy a detener mucho acá. Recuerden que la ceftriaxona tiene una farmacocinética completamente diferente. Entonces ya sabemos que esa primera generación de cefalosporinas se creó en el contexto de esas primeras resistencias, fue muy bien. La cefuroxime se creó porque no había nada para hemófilos influenza. ¿Sí? Ven que esto ya lo mencionamos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces con el espectro de acción? ¿Sí? Miren que la cefasolina, cefalosporina de primera, actuaba muy bien contra las enterobacterias base, E. coli, Proteus, Klebsiella, muy bien el cubrimiento, Salmonella y Shigella, o sea, servía para todas esas infecciones invasivas digestivas y para la mayoría de infecciones del día a día que se ven en los hospitales. Pero, ¿cuál era el gran problema? Miren estas especies, vamos a ver de pronto pues no los seniors, ustedes saben de qué estamos hablando acá. Miren estas bacterias, Enterobacter, Citrobacter, Serratia y Morganella. ¿A qué grupo pertenecen, doctores? Muy bien, esas son las AMCES. Esas bacterias tienen unas berracas cefalosporinasas cromosómicas que miren que se llevaban miren que esto lo llevaba por delante. Esto lo empezamos a solucionar, miren, con el amigo cefoxitina. Miren la cefoxitina, lo bella que es miren que las mix, el rango es amplio. Llama la atención, mire, 1, 2 y se sube a 32. Mire acá en Morganella, de 2 a 8. Lo que pasa es que la cefoxitina lo que hizo fue inducir esas AMCES. Y miren el gran problema que siempre tuvimos. Miren lo que pasa con los no fermentadores, que los tenemos acá, mire, Acinetobacter y Pseudomonas. Miren, esto hace gárgaras con todo, vea. Se le echa cefalosporina primera, segunda, cefamicina, nada. Y por acá con la ceftriaxona, Acinetobacter va un poquito, pero por eso fue que hubo que inventar la ceftazidima. La ceftazidima, miren la belleza de la ceftriaxona y cefotaxime. Cefotaxime, agua. Ceftriaxona, grasa, pero son lo mismo. Y miren ustedes esta belleza de mix. Vea, usted les muestra la ampolla y todo se muere, vea. Hermoso. Pero mire acá lo que pasa, ¿sí? Necesitábamos algo que cubriera la pseudomonas. Yo por eso les recomiendo mucho el libro de Craig. Me van a hablar de gram positivos. Entonces, esto es lo que básicamente se hizo con la cefuroxime. La cefuroxime entonces tiene ese anillo furilo y le dio entonces la posibilidad de cubrir hemófilos influenza. Fue una de las primeras soluciones. ¿Cuál es el gran problema con hemófilos, con cefuroxime? Primero, que las betalactamasas contemporáneas ya se les llevan por delante. O sea, las BLE y todo eso se llevan cefuroxime. ¿Y qué fue lo que pasó? Cefuroxime tiene la gran desventaja de que le pega muy bien hemófilos influenza, pero no va a detener el ingreso de hemófilos influenza al sistema nervioso central. Entonces, nunca se quedó como una opción a infecciones graves de hemófilos influenza. En este momento, ¿en qué utilizamos cefuroxime cuando está disponible? Funciona muy bien, que eso ya lo pillamos en cirugía, estamos justamente en eso, infecciones intraabdominales no graves de pacientes sin riesgo de resistencia, pero como cefuroxime no cubre anaerobios, ¿cuál sería el esquema? Cefuroxime, metronidazol, ¿sí? Pues para no ser tan agresivos, entonces cefepime, metronidazol, piptazo, no, hay piptazo solito que cubre anaerobios, no, hay que ir con calma.
Eso fue una de las causas. Y también cefuroxime puede funcionar muy bien en infecciones de vías urinarias, ¿no? Funciona perfecto en infecciones de vías urinarias, obviamente que sean sensibles a estas cosas. Entonces tiene unos usos muy restringidos, en eso estamos ahorita. IBUS, con antibiograma en mano, infección intraabdominal de paciente que no tenga riesgo de resistencia, listo. No sé si habrá algún otro uso, Santi. No les gustó. Pero digamos que si tiene un antibiograma, pero que muestra a puro. Lo que dice Santi es absolutamente claro. Cuando empezamos de segunda generación para arriba a subir la cefalosporina empezaron a torear a las bacterias. ¿Torearlas en qué sentido? A compartir plásmidos, ¿sí? Y a expresar unos factores genómicos de estrés que les permite aumentar la mutagenicidad y les permite además compartir más mecanismos de transmisión horizontal. ¿Cuáles son esos antibióticos de riesgo? Cefuroxime, cefoxitina, que ya salió del mercado por eso, cefalosporinas de tercera, piptazo, carbapenems, y el más importante de todos, que empieza por Q, quinolonas. Si les fuera a hacer examen, eso es una pregunta fija de examen para todos. ¿Cuáles son los antibióticos que más inducen resistencia? Eso es muy importante lo que dijo ahí Santi. Las cefamicinas. Esto se inventó ¿para qué? Para la barriga. ¿Y la barriga qué hay? Anaerobios y enterobacterias. Entonces las cefamicinas, eso sonaba maravilloso. ¿Esto dónde salió? De este señor, que es uno de mis héroes personales, que es Streptomyces. Streptomyces es una bacteria que se cree hongo. Tiene un genoma masivo, un genoma de estafilos como de 4 millones de pares de bases, mal no estoy. El de este señor es de 11 millones de pares de bases. Es capaz de filamentar. Y esta es la lista de antibióticos que le demos a esa bacteria. El 70% de los antibióticos que nosotros usamos en la clínica salen de esta señora. Mire, daptomicina, linezolid, mupirocina, fosfomicina, trimetoprim, gentamicina, ácido fusídico, nalidíxico, vancomicina, cicloserina, eritromicina, isoniazida, nistatina, cloranfenicol, polimixina, nitrofor... O sea, a esta señora le demos toda la... Mejor dicho, sin esto no tendría de qué vivir Diego. Sí, él debería tener una camiseta de yo amo Streptomyces. Entonces, las cefamicinas son la única cefalosporina supernatural. Todas las cefalosporinas son sintéticas, porque incluso vean que ya las derivan de penicilinas. Pero esta, por eso tienen una categoría especial, son las cefamicinas. Miren que es una molécula hasta rara, porque es una molécula naturalmente producida. O sea, Streptomyces produce cefoxitina para poderle decir algo a las bacterias. ¿Por qué les insisto en esto? Porque el yo poder utilizar esta molécula que normalmente ya existía en la naturaleza, no se explica por qué la cefoxitina es uno de los principales antibióticos marcadores en los antibiogramas. Porque al existir naturalmente, las bacterias tienen proteínas que interactúan con ese antibiótico, con ninguna otra cefalosporina. ¿Cuál es la importancia de esto? El berriondo antibiograma. Ya se los muestro. TRIM, antibiograma, aquí tenemos dos, vea. ¿Qué dice acá? Burjordelia cepacia, ¿listo? Bueno, no nos interesa tanto. Y Staphylococcus aureus. Miren que acá testean cefoxitina. Cefoxitina ya se ha ido saliendo de los antibiogramas, pero es fundamental para definir los AMSES plasmídicos. Si hay resistencia a cefoxitina, uno se pregunta, ¿será que hay un AMSES plasmídico? Y además, en Staphylococcus aureus es fundamental para hacer el screening para detectar resistencia MRSA, ¿sí? ¿Por qué entonces sirve como antibiótico marcador? Porque era un antibiótico que ya existía en la naturaleza y que permitía entonces hacer eso. Ahora vamos con las cefalosporinas de tercera. ¿Por qué se inventaron las cefalosporinas de tercera? ¿Sí? Las cefalosporinas de tercera se inventaron porque empezaron en este contexto a ver ya beta-lactamasas que empezaron a llevarse las aminopenicilinas, las cefalosporinas de primera y las cefalosporinas de segunda. Esas son las famosas beta-lactamasas de espectro ampliado y las que se llevan a los compañeros de amoxicilina y ampicilina, las IRT, que son las TEM resistentes a inhibidores. Esas son las enzimas con las que empezaron a lidiar. Entonces ellos dijeron, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pues hagamos antibióticos los cuales no puedan entrar a esas enzimas. Y así fue que se inventaron los antibióticos de las cefalosporinas de tercera generación. Ya las tenemos acá, se las inventan y miren que esto servía para todo. Es el gran problema cuando sale un antibiótico muy exitoso, que le empiezan a echar eso hasta el agua, eso se le echa pues hasta los chitos, entonces démosle ceftriaxona a todo. Y eso obviamente llegó a los problemas que tenemos hoy de resistencia. Básicamente el problema fue que estas primeras enzimas beta-lactamasas, ellas lo que hicieron fue empezar a aumentar el tamaño del anillo del espacio por donde entra el antibiótico
y empezó a poder degradar cada vez más moléculas, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la solución de los investigadores? Inventarse los oxi-imino-betalactámicos. Ya lo habían hecho con la cefuroxime, que tenía un grupo metil, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvida ese nombre. Metooximino, eso, me acordé. Porque la clave es esta vaina de acá. Se los voy a mostrar que es el grupo oximino. Esto es un grupo oximino. Este grupo oximino lo van a poner siempre acá en el anillo, en esta cadena lateral. Miren esta molécula, lo curiosita. Esto lo que hace es estorbar ¿en dónde? En el sitio activo donde se va a pegar la beta-lactamasa, ¿sí? Eso es básicamente como un cinturón de castidad, ¿cierto? Entonces allá no puede hacer nada la beta-lactamasa. Básicamente es eso. Yo sé que la mayoría de mis ejemplos son burdos, pero son ilustrativos. Entonces, recuerden una cosa. Los oximino-betalactámicos no son las cefalosporinas de tercera. Por eso, generalmente cuando uno lee en un libro oximino-cefalosporinas está mal. Deben ser oximino-betalactámicos, porque quienes tienen ese grupo oximino que les permite además evitar que las enzimas de bajo grado los degraden. Cefalosporinas de tercera, de cuarta, de quinta y astronam. Y eso nos explica por qué cuando uno habla de cuál es el perfil de degradación de las BLE, de las betalactamasas de espectro extendido, están las cefalosporinas de tercera, cefalosporina de cuarta y astronam. Esa es la explicación. O sea, que uno debería pensar, ¿qué es lo que degradan las BLE? Oximino-betalactámicos. Astronam, cefalosporinas de cuarta y obviamente cefalosporinas de tercera. Entonces es como, ese grupo oximino no dejo entrar allá, ¿cierto? Entonces, el primero que vamos a analizar, cefotaxima. ¿Qué es la cefotaxima? Es una ceftriaxona hidrosoluble. Quiere decir que la cefotaxima yo la podría utilizar en dos escenarios que no puedo utilizar ceftriaxona. ¿Cuáles son? Neonato con infección grave, porque no se va a pegar a proteínas. El problema es conseguir la cefotaxima, es difícil de conseguir. Y la otra, que es una indicación absoluta, alguna vez lo discutíamos con Diego y él lo había utilizado varias veces, que es en los pacientes que tienen peritonitis primaria. Las peritonitis primarias se dan en los pacientes que tienen ascitis por fallas hepáticas. Los pacientes, ustedes saben que si están en falla hepática, proteínas no hay todos los riesgos de antibióticos que se vayan por esa vía. Entonces, en esos pacientes está ultra indicado, además porque, curiosamente, siendo tan hidrosoluble, se concentra de forma significativa en el líquido acítico. Entonces, es maravillosa para tratar las peritonitis primarias. El rollo es que casi no se consigue. Y ya la ceftriaxona, que hemos hablado pues bastante de él, es un antibiótico fundamental para gonorrea, meningitis, neumonías, tiene muchas aplicaciones. Pero, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos no les gusta, porque precisamente como es un antibiótico liposoluble, es un antibiótico muy lento, nunca va a servir por un shock séptico. Generalmente se prefiere en el contexto de una sepsis grave, bueno, ya no se dice sepsis grave, una sepsis pues con compromiso, preferimos entonces utilizar algo como cefepime, sí, otros antibióticos. Estos no son muy buenos en shock, en contexto hospitalario, más sí sirven para un montón de cosas. Entonces, ya sabemos que esto es que miren todo lo que está cubriendo. Hemófilos influenza resistente a ampicilina, la meningitis en los niños, la Neisseria gonorrea, pero se creaba el problema de que no hay nada para Pseudomonas y Acinetobacter y por eso aparece la ceftazidima. La ceftazidima, miren que tiene, miren el anillo betalactámico donde está. Y miren todo lo otro que tiene. La característica aquí fue que se le puso este ácido dimetilacético con un grupo imino, lo cual le da una cadena lateral que le permite funcionar como un suiterión. Entonces, ceftazidima, si usted pone una membrana de Pseudomonas y echa varios betalactámicos, ceftazidima por esa característica de suiterión se concentra muchísimo más en ese espacio periplásmico de Pseudomonas. Solamente hay un antibiótico que penetra mejor a Pseudomonas, eso suena muy mal, que entra mejor al espacio periplásmico de Pseudomonas y es un antibiótico nuevo, ceftolozan. Ceftolozan tazobactam, y por eso viene con el tazobactam, es el antibiótico que mejor penetra al espacio periplásmico de Pseudomonas, ¿sí? Entonces, para eso fue que se creó la ceftazidima, ¿sí? Y obviamente, pues ya solo se va a discutir la siguiente clase, es el hecho de la ceftazidima y bactam, que ya permite incluso inhibir algunos tipos de carbapenemasas, no carbapenemasas tipo metalo, sino serincarbapenemasas, listo. Ahí miren ustedes entonces con la ceftazidima, que tiene además un espectro muy parecido a la cefepime y ceftazidima son similares, miren la belleza, soy capaz de pegarle a los no fermentadores, ¿vale? Los problemas entonces con esto fue la creación de las BLE. ¿Por qué se crearon las BLE? ¿Sí? Entonces,
Como yo lo que hice fue coger al anillo beta-lactámico y ponerle algo que le estorbó, las bacterias, si yo tengo millones de bacterias, van a haber unas bacterias que van a empezar a mutar ese bolsillo enzimático de la beta-lactamasa y ese bolsillo enzimático se va a empezar a hacer más grande para poder permitir que entren esos oximino-beta-lactámicos. Y como las mutaciones lo que fueron, pues seleccionar abrir ese bolsillo, eso finalmente aceptó cualquier antibiótico. Entonces, por eso esas beta-lactamasas se volvieron de espectro extendido, porque cogían todas las cefalosporinas de tercera, cuarta Stronam y todo de ahí para abajo. Aminopenicilinas, cefalosporinas, y eso en los años 80 creó un problema de salud pública tremendo. Porque miren cómo vamos en toda esta historia antibiótica, inventamos esta superarma. Ahora decir que esto no solamente inhibe esta superarma, sino todo lo anterior. Por eso fue la necesidad de la creación de los carbapenémicos y obviamente pues también otras enzimas tipo AMSES. Este es el sitio de acción, este es el sitio por donde entra ya, esta es la beta-lactamasa y por acá entra el antibiótico. Entonces el grupo oximino lo que hizo fue seleccionar mutaciones en estos aminoácidos y esto hizo que esas TEM1 fueran abriendo cada vez más eso y pues básicamente, miren, acá están los grupos oximino, estorbando siempre acá el grupo acilo y básicamente lo que obligó fue estos cambios, básicamente lo podríamos representar como esto, ¿sí? Esto es una beta-lactamasa de espectro extendido. Aquí entra cualquier grupo oximino, lo que sea, entra ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la opción terapéutica contra estas beta-lactamasas de espectro extendido? La más importante van a ser los carbapenémicos, pero una de las cosas muy interesantes que se hacen en los equipos de infectología es tratar de jugar con otros antibióticos no beta-lactámicos para ahorrar lo que en este momento para nosotros es la arma de último recurso que nos queda, y estamos otra vez devolviéndonos al problema de los años 80, pero ahora con los carbapenémicos. Por su atención, muchísimas gracias. Espero que no haya sido una clase muy árida y nos vemos en la próxima sesión.